Qué gusto que nos acompañe. Este es el espacio informativo de la Barra Sabatina, hoy sábado 22 de marzo del 2014. La Academia de Orientación Vocacional del Telebachillerato de Veracruz continúa con sus actividades académicas. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela, sustentó la conferencia Cultura, Frontera y Violencia. Fue presentado el libro La construcción de la escuela, esfuerzo obrero 1925-1965 de Bernardo García Díaz. Y Francisco González, destacado artista independiente chicano, participó en la conferencia Música en Resistencia. La Academia de Orientación Vocacional del Telebachillerato de Veracruz continúa con sus actividades académicas. Las academias de orientación educativa del Telebachillerato de Veracruz continúan con sus actividades de planeación y elaboración de materiales con vistas a brindar mejores servicios a maestros y jóvenes que cursan sus estudios de bachillerato en nuestro sistema educativo. En entrevistas con nuestro noticiario, docentes participantes de las academias mencionadas coincidieron en señalar que los trabajos que llevan a cabo en dichas academias fortalecen los servicios educativos de nuestra institución. David Bermúdez Jiménez, colaborador del Departamento Técnico Pedagógico, consideró: de hecho, en el área de orientación educativa que nosotros estamos trabajando, se incluyen 4 áreas que son el área institucional, el área escolar, el área psicosocial y finalmente el área vocacional. Cada una de ellas, nos hemos dividido en 4 equipos para elaborar un manual que pueda ser útil a los docentes. Por su parte, la maestra María Elizabeth López Hernández, docente frente a grupo del Telebachillerato de Veracruz, señaló: Bueno, creo que el objetivo central que nos ha permitido conjugar nuestras experiencias, conocimientos y antes que nada nuestro compromiso es el brindarle un apoyo a nuestros jóvenes estudiantes de los telebachilleratos, siempre pensando en la situación actual que están viviendo y en las necesidades que tienen nuestros jóvenes. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela, sustentó la conferencia Cultura, Frontera y Violencia. El tema de la violencia fronteriza se inscribe en un entramado histórico que hay que considerar y que fueron incentivados por distintos marcos prohibicionistas impulsados por el gobierno mexicano, informó José Manuel Valenzuela, secretario académico del Colegio de la Frontera Norte. En entrevista con el noticiario del Telebachillerato de Veracruz, el autor de 36 libros que abordan diversas temáticas, 20 de los cuales son como autor y 16 como coautor, al ahondar sobre la problemática externó: el tema de la violencia fronteriza se inscribe obviamente en un entramado histórico importante que hay que considerar, pero parte de lo que hoy discutimos tiene que ver con cómo distintos marcos prohibicionistas, políticas sociales que han afectado la posibilidad de construir proyectos viables de vida para muchas y muchos jóvenes en nuestro país, lo que tiene que ver con la falta de operación adecuada de los marcos de impartición de justicia y altas dosis de impunidad y corrupción generaron un escenario sumamente adulterado. Estos fenómenos antes descritos se acentuaron a partir de la llamada guerra contra el crimen organizado en 2007 y entonces lo que nos queda muy claro es que la problemática no se circunscribe a un asunto fronterizo, sino que obedece a un escenario transnacional, internacional, en el cual el llamado mercado de las drogas mueve más de 360,000 millones de dólares cada año. Para, facilitar el camino de los arellanos. Fue presentado el libro La construcción de la escuela, esfuerzo obrero 1925-1965 de Bernardo García Díaz.
La presentación del libro La construcción de la Escuela Esfuerzo Obrero de la zona de Orizaba 1925-1965, celebrada en la sala audiovisual de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, fue el título del texto presentado en esta institución formadora de maestros. Bernardo García Díaz, autor de la obra, en entrevista con el noticiario del Telebachillerato habló de la significación del rescate de este tipo de historias locales de la educación. Yo creo que justamente es bien importante que recuperemos esa historia tan maravillosa de la educación pública en este país. Se conoce a nivel nacional, sabemos quién fueron los secretarios de Educación Pública, los proyectos, etcétera, pero localmente no sabemos cómo se implementó, qué proyectos locales hubo, tanto por parte de los profesores, por parte de las autoridades educativas, como parte de las comunidades, ¿no? Yo creo que hay que rescatar eso. Mientras que los comentaristas del libro Diana Gallardo Lima, alumna del sexto semestre de la licenciatura de Educación Primaria, y Oswaldo Antonio González, docente de la Benemérita, comentaron respecto a este libro. Bueno, primero representó una gran oportunidad, experiencia de acercarme a este tipo de textos que recopilan un trabajo de esfuerzos, de obreros, como bien lo menciona el libro. También abre para mí muchas puertas de acercamiento a la historia. Sí, yo creo que uno de los motivos para acercarse al libro, leerlo y analizarlo, tiene que ver con que estudie el pasado, pero con una perspectiva de futuro. Es decir, hace un corte temporal muy interesante de qué pasa después de la Revolución Mexicana, cómo es que se empieza a construir este México, el cual hoy vivimos, ¿no? Y Francisco González, destacado artista independiente chicano, participó en la conferencia Música en Resistencia. Adiós, mis amigos, Jesús y María. Él es Francisco González, destacado artista independiente chicano que actualmente reside en Kansas City y quien hace rescate de la música tradicional mexicana en los Estados Unidos de América. Francisco González participó en la conferencia Música en Resistencia, Mesa a Tres Voces, celebrada en el Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación dentro del seminario Poderes y Resistencias desde la Cultura y la Comunicación celebrado en esta ciudad capital. Durante la mesa de trabajo en la que participaron también Anthony Castells y Rafael Figueroa, ambos investigadores de dicho centro, se abordó el tema de las manifestaciones musicales como fenómenos de resistencia en diversos contextos culturales y a manera de ejemplo, analizaron la letra de una canción que habla de la caída de un avión con inmigrantes mexicanos a quienes las autoridades de migración norteamericana ignoraron al no poseer una lista de los muertos de ese fatal accidente. La canción que escuchamos obviamente tenía un mensaje muy abierto, muy explícito de lo que sucedió con este accidente de avión y la reacción de la opinión pública. Al fin y al cabo, la letra es lo primero y muchas veces lo único en lo que se fijan los censores y los represores para reprimir una música. Mirarán la letra y si ven esa letra dicen, no, esta sí es peligrosa, porque critica el papel que tuvimos nosotros en el accidente de avión. La Escuela Infantil para Escritores Jóvenes de Jalapa iniciará actividades a partir del próximo 4 de mayo, auspiciada por el colectivo Fauna Urbana, en lo que funcionará como un centro de acercamiento al arte y la literatura. Impulsará aprendizajes significativos y escritura creativa. Esto lo informó Alejandro Hernández, coordinador de Fauna Urbana y promotor de lectura. Los niños participantes, primero, aprenderán a escribir un cuento, posteriormente un poemario y al siguiente año se pretende que los pequeños escriban un libro de su autoría, a partir de un modelo que contempla algunos ejercicios de escritura como detonantes literarios. Vamos a arrancar precisamente el 3 de mayo, que será sábado, ya con esto que será la Escuela Infantil para Escritores. Ya tenemos dentro de lo que hemos trabajado un poco más de 5 años, contacto con un total de 65 niños que han generado ya un libro, y bueno, de esos 65 niños hay quienes tuvieran quizás ya la intención de tener algo más formal.
Al nombre de todo el equipo le agradezco que nos haya acompañado y por supuesto le reitero la invitación para que siga aquí con nosotros en la Barra Sabatina.